Jackass parecía solo un grupo de amigos haciendo locuras. Well, I'm Johnny Knoxville, United States of America, and I'll be doing a little article on self-defense equipment. Pero detrás del éxito había una historia mucho más oscura. Steve-O is in his dressing room getting drunk. La fama los llevó a excesos, varios del equipo cayeron en adicciones. Oh my God, that was wrong. Y una tragedia terminó quebrando al grupo para siempre. It's not right. It's not right. Lo que empezó como un proyecto casero se convirtió en un fenómeno mundial y en una bomba de tiempo para sus protagonistas. Good evening, Mr. Kelly. My name is Jerry Comedy, trying to have a counselling social worker, and I feel that you're wasting my taxes as a taxpayer by having these idiots on. Pero para conocer esa historia hay que ir a donde todo comenzó. Antes de seguir con la historia, déjame contarte algo que de verdad te puede interesar. Si sos como yo, que vive metido entre películas, series, documentales, seguro también vivís navegando por internet como loco. Pero ojo, lo que haces online no es tan privado como pensás, ni siquiera con modo incógnito. Acá es donde entra CyberGhost VPN, que es básicamente como tener un invisible activado para tu vida digital. Nadie ve por dónde vas, ni lo que haces, ni tu proveedor de internet, ni las redes públicas, ni la web que visitas. Literal, ni CyberGhost mismo puede ver lo que haces. Solo tenés que seleccionar una de sus más de 100 ubicaciones antes de navegar y redirigir todo tu tráfico a través de sus servidores seguros. Y esto viene genial para lo que nos gusta. Desbloqueas catálogos de más de 40 plataformas. Sí, podés ver el Netflix de Estados Unidos, que tiene como un 50% más de contenido sin tener que viajar. Es fácil, rápido y encima podés usarlo en hasta 7 dispositivos. Así que sí, podés compartirlo con tu familia o tus amigos cinéfilos. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20.000 reseñas excelentes en Trustpilot, es uno de los mejores VPNs disponibles. Y si te interesa probarlo, en el enlace de la descripción tenés 83% de descuento y 4 meses gratis. Lo mejor, tiene 45 días de garantía, o sea, sin riesgo. Bájalo desde el link, activa tu VPN y sigue explorando el universo del cine sin límites. En septiembre de 1999, el mundo del skateboarding profesional cambiaría para siempre cuando Activision lanzó el revolucionario Tony Hawk's Pro Skater. Ese juego no solo llevó al skate a las consolas, puso toda la cultura underground del patinaje en el centro de la cultura popular estadounidense. De repente, miles de adolescentes y jóvenes adultos estaban buscando todo el contenido que pudieran encontrar, competencias, videoclips y sobre todo los famosos videos caseros de skate. This is Mike. Ese mismo año, un joven skater decidió aprovechar ese momento único. Empezó a grabar sus propias sesiones, combinando patinaje, acrobacias exageradas y un humor caótico que terminaba siendo tan divertido como las piruetas. Ese joven era Bam Margera. Bam, desde muy pequeño, recorría Pensilvania con su grupo de amigos y su padre, grabándose mientras patinaba o probaba maniobras imposibles. En esos videos no solo quedaban las acrobacias, también dejaba las tomas fallidas, las risas, la energía de un grupo de chicos que simplemente quería divertirse. Con el tiempo se volvió una presencia reconocida en cada competencia de skate a la que se presentaba. Durante su adolescencia le diagnosticaron TDA y eso hizo que concentrara toda su atención en una sola cosa, el skate. Ese fue el motor que lo llevó a tomar una decisión arriesgada para su edad, dejar la escuela y mudarse directamente a Los Ángeles para patinar con los mejores de la época. Look back at the footage, slow-mo, whatever, I didn't do it. A finales del 99, Bam comenzó una serie de videos caseros que bautizó simplemente como CKY.
Eran películas hechas a pulmón, llenas de acrobacias, humor absurdo y todas las locuras que Bam grababa desde chico. Y lo inesperado pasó. CKY se transformó en un fenómeno casi de la noche a la mañana. Lo que para Bam eran solo grabaciones con amigos, para miles de fanáticos era exactamente lo que buscaban: material nuevo, atrevido y diferente dentro del mundo del skate. Con el tiempo empezó a sacar secuelas, a venderlas por su cuenta y a ganar más dinero del que jamás había imaginado. Y así, esos videos underground pasados de mano en mano se convirtieron en un auténtico fenómeno de culto. Y el impacto de CKY no tardó en llamar la atención de los medios más importantes del mundo del skate, entre ellos uno que quedaba a varios kilómetros de distancia, la revista Big Brother, dirigida por un joven editor llamado Jeff Tremaine. Big Brother era, en palabras de Tony Hawk, la revista más cruda y divertida que existía, y no exageraba. Sus páginas estaban llenas de sarcasmo, humor provocador y un estilo directo que rompía todas las reglas editoriales. Para los skaters, esa irreverencia era exactamente lo que necesitaban en una época donde el deporte todavía no había conquistado la cultura pop. Poco antes de descubrir los videos de Bam, Tremaine había sumado a sus filas a un actor que por entonces nadie conocía, Johnny Knoxville. Knoxville venía de hacer comerciales, papeles secundarios y un puñado de casting que no lo habían llevado a ninguna parte. Frustrado con su carrera, decidió probar algo distinto, usar su amor absurdo y su carisma para crear videos totalmente fuera del molde. Well, I'm Johnny Knoxville, United States of America, and I'll be doing a little article on self-defense equipment. Comenzó a grabarse haciendo bromas exageradas, experimentos ridículos y acrobacias que mezclaban actuación, comedia física y una cuota de riesgo que llamaba la atención por lo inesperada. Cuando envió ese material a Big Brother, Tremaine no lo dudó, lo contrató al instante. Knoxville empezó a aparecer en los videos de la revista haciendo pruebas cada vez más insólitas, como ponerse un chaleco antibalas y probar distintas armas sobre su cuerpo. Y fue en ese momento, mientras Big Brother buscaba un estilo cada vez más audaz, que Tremaine se cruzó con los videos de CKY. En cuanto vio a Bam Margera y su grupo, entendió que ahí había algo más grande. El caos, la creatividad, el humor físico, la energía juvenil. Era exactamente el tipo de material que podía elevar su proyecto a un nivel completamente nuevo. Tremaine no tardó en decidirlo. Bam tenía que ser parte de lo que estaba por venir. A Bam le fascinó la idea de sumarse al proyecto. Desde el primer encuentro, él, Tremaine y Knoxville conectaron de una manera sorprendente. Tenían la misma visión, el mismo humor caótico y la misma energía creativa, y eso hizo que rápidamente empezaran a imaginar hacia dónde podían llevar esa idea. Tremaine contrató a Bam para trabajar junto a Johnny en una serie de cámaras ocultas y acrobacias insólitas, pero muy pronto entendieron que la revista les quedaba chica. Big Brother había servido como laboratorio, sí, pero lo que tenían entre manos era mucho más grande. Necesitaban una cadena de televisión que les diera aire, presupuesto y libertad para hacer algo completamente distinto a lo que se veía en pantalla. Así que comenzaron a filmar material nuevo, escenas absurdas, pruebas improvisadas, momentos de humor impredecible, un compilado que usaban como carta de presentación para distintas cadenas. La primera respuesta fuerte llegó desde un gigante inesperado, Saturday Night Live. El equipo de este show estaba encantado con lo que habían visto y quería incluir un sketch semanal protagonizado por ellos. Pero el trío sintió que ese formato no encajaba con el espíritu del proyecto. Era una buena oportunidad, pero no la oportunidad. No fueron los únicos interesados. MTV y Comedy Central también quisieron reunirse. Las negociaciones avanzaron rápido, pero fue MTV quien terminó ofreciendo algo que nadie más se animó a darles: una serie semanal, libertad creativa total y créditos de producción. Para un proyecto tan arriesgado, esa era la señal perfecta. Ahora que tenían el sí definitivo, quedaba el siguiente paso: armar un elenco. Algunos nombres ya estaban sobre la mesa gracias a Big Brother, como Wiman y Chris Pontius, pero el grupo todavía estaba incompleto.
había que salir a buscar nuevos talentos y ahí comenzaron una de las selecciones más caóticas, espontáneas y legendarias de la televisión. Por esa misma época, los videos de Johnny Knoxville en Big Brother habían generado una revolución dentro del mundo del skate y del humor extremo, y como era de esperar, eso inspiró a muchos otros a postularse para hacer algo parecido. Entre ellos estaba un joven de Florida que se hacía llamar Steve O. Trabajaba como payaso en distintos eventos, pero estaba cansado de esa vida repetitiva. Lo que Johnny hacía en video, esa mezcla de humor absurdo, energía caótica y acrobacia sin sentido común, lo había impactado profundamente y él quería ser parte de eso. Decidido a cambiar su destino, Steve O se contactó directamente con Jeff Tremaine. Su objetivo era claro: estar en Big Brother como fuera, mostrar su talento y finalmente alcanzar la fama que llevaba años buscando. Y talento tenía. Steve O ya venía haciendo acrobacias increíblemente llamativas, saltos enormes, pruebas improvisadas y desafíos que dejaban a cualquiera sin palabras. En una de esas ocasiones incluso sufrió un accidente serio durante un salto desde gran altura que le dejó múltiples lesiones en el rostro. Eso no lo frenó, al contrario, lo motivó más. Cuando Tremaine le pidió que enviara material para evaluar si podía sumarse a la futura serie, Steve O no dudó un segundo. Mandó un compilado con todo lo que venía haciendo, quizá con demasiado entusiasmo. Cuando el trío vio esos videos, quedó claro que Steve O tenía un nivel de intensidad completamente distinto. Era brillante, creativo, temerario y a veces iba más allá de lo que cualquier cadena de televisión podía permitir. En esos clips saltaba de importantes alturas y hasta se quemaba su propio rostro. Sí, así como escuchan. Claramente muchas de estas pruebas fueron rechazadas por MTV, incluso con la enorme libertad creativa que habían prometido. Era demasiado para la televisión de ese momento. Pero a pesar de las restricciones, algo era evidente. Steve O tenía un carisma y una entrega que nadie más podía igualar. Era exactamente el tipo de personalidad que podía elevar la serie a otro nivel. Por eso, sin dudarlo, el trío decidió contratarlo. Con Steve O a bordo, el proyecto ya no solo era arriesgado, se estaba volviendo legendario. Antes del estreno faltaba decidir el nombre del programa. Johnny Knoxville propuso Jackass, una palabra en inglés que literalmente significa torpe, idiota, usada de forma irónica para describir a alguien que hace locuras sin pensar demasiado. El término encajaba perfectamente con el espíritu del grupo: humor absurdo, caos y cero solemnidad. MTV lo aprobó de inmediato y así quedó bautizado el proyecto. Jackass finalmente se estrenó el domingo 1 de octubre del año 2000. Nadie, ni siquiera MTV, estaba preparado para lo que iba a pasar. Desde el primer minuto el impacto fue gigantesco. El debut fue un éxito absoluto, pero lo más sorprendente ocurrió una semana después. Para el segundo episodio ya estaban alcanzando récord de audiencia para un domingo a la noche. Era como si la serie hubiera captado de golpe la atención de toda una generación. Y así, casi sin transición, los integrantes del programa pasaron de ser desconocidos a convertirse en grandes estrellas. La fama les llegó de un día para el otro, de forma abrupta, intensa y prácticamente imposible de asimilar correctamente. El furor era tan grande que hasta ellos mismos se sorprendían al ver el alcance que había tomado ese experimento caótico que habían construido entre amigos. El fenómeno se volvió tan masivo que llevó a Johnny Knoxville a aparecer en la portada de la revista Rolling Stone, un hecho que más allá del impacto mediático confirmaba algo que ellos jamás habían imaginado. El programa no solo se había convertido en un éxito, se había convertido en cultura popular. And I'm very scared being next to him because he's real crazy. I hope you don't say anything crazy to me. No. I was just admiring this gentleman's mustache back here. Check out that. Are you excited? The test of a real mustache is whether you can see it from behind or not. And that one, you can see from behind. El éxito del programa fue tan grande que rápidamente dio lugar a 3 temporadas completas. La serie era un fenómeno cultural, un producto que había capturado la energía de toda una generación. Pero así como el furor crecía,
también empezaban a surgir los efectos negativos. Con tanta popularidad aparecieron imitaciones por todos lados, incluso personas que intentaban copiar escenas sin entender los riesgos reales. Algunos fans llegaron a sufrir lesiones importantes y esto encendió una alarma a nivel nacional. De pronto, Jackass dejó de ser solo un programa para convertirse en tema de debate público. Good evening, Mr. Kenny. My name is Jerry Comedy, trying to have a counselling social worker, and I feel that you're wasting my taxes as a taxpayer by having these idiots on. Point being, that they're What are you wearing? should not concern you because And then there was the thing where you were barbecuing yourself and then some kid did the same thing and he was injured, but is he all right now, that kid? Yeah, and that was unfortunate. I hate when anyone hurts themselves, especially in that instance. We always have disclaimers on the show, Right. verbal and written, and every interview I've ever given, I said, please don't try this at home. And Well, I think the name of the show in and of itself would be the deterrent you're Right. looking for. Just like, if I do that, I'll be a jackass. Right. El senador Joseph Lieberman intervino directamente, pidiéndole a MTV que cancelara la serie. La presión política y mediática fue tan fuerte que el canal reaccionó de inmediato. Redujo drásticamente la promoción del programa, intentando calmar el clima que se había creado alrededor. Para Johnny Knoxville esto fue un golpe durísimo. Sentía que no podían hacer una versión más suave del proyecto sin traicionar su esencia. Y antes de aceptar cambios que consideraba imposible, tomó una decisión radical. Renunció. Después de filmar las 3 temporadas se fue del programa. Años más tarde admitiría que se arrepintió porque, después de alcanzar un éxito tan difícil de lograr, haberse ido tan rápido no había sido su mejor decisión. MTV, por supuesto, no quería perder la gallina de los huevos de oro. El canal hizo todo lo posible para convencerlo de volver y le ofreció algo que podía reactivar al proyecto desde otro lugar. Una película. Apenas terminaron la 3ª temporada, comenzaron a filmar la primera cinta del equipo. En 2002 se estrenó Jackass The Movie con un presupuesto de apenas $5 millones. El resultado fue asombroso, 23 millones solo en el fin de semana de estreno y una recaudación total cercana a los 80 millones. Era oficial. Todo lo que llevaba el nombre Jackass generaba un éxito monumental, pero detrás de las cámaras la historia era muy distinta. La fama, el caos, el estrés y el ritmo descontrolado del proyecto no estaban haciendo bien a todos sus protagonistas. Steve-O is in his dressing room getting drunk. Yeah, there he is now. He tried to kiss me with his tongue 10 minutes ago. I will not put you down. Thank you. Steve has had a couple of glasses of Chardonnay. I will tell you, All bitch. right. Steve, focus, baby. Steve. I will. All right, no humping. Easy, boy. We gotta finish the segment. All right, come on, hold on. Steve-O. Oh, Steve-O, hold on. Steve-O, I'm all right. Steve-O comenzó a mostrar comportamientos cada vez más erráticos, impulsados por excesos que se le habían ido completamente de las manos. Hubo un momento tan tenso que terminó siendo retirado de los estudios de MTV donde se grababa la serie. Para todos fue un golpe. Estaban viendo cómo alguien que había soñado con la fama finalmente la conseguía, pero esa misma fama lo estaba empujando a su etapa más oscura. Del otro lado estaba Bam. Él había descubierto la bebida y la incorporó a su rutina diaria casi sin darse cuenta. Vivía en un estado de descontrol constante y lo peor es que todos lo celebraban. Ese caos se había convertido en parte del personaje, parte del show, y MTV no solo no ponía freno, lo amplificaba. Jackass seguía sacando películas y cuando llegó la parte 2 fue otro éxito absoluto. Recaudó más de $84 millones en todo el mundo y no terminó ahí. En 2010 estrenaron Jackass 3D, que fue un éxito todavía más grande, explotando la moda del 3D y recaudando $171 millones, convirtiéndose en la entrega más taquillera de toda la saga.
Y mientras la franquicia seguía creciendo, MTV también expandía el universo con Viva la Bam, donde Bam continuaba mostrando su excéntrica vida, y lo mismo para Steve O, con la serie Wild Boys. Para el canal todo esto era oro puro, pero en el fondo también era una manera de seguir explotando una vida que ya no era solo caótica, sino cada vez más peligrosa para quienes la vivían desde adentro. La primera gran señal llegó cuando todo el equipo empezó a notar que Steve O estaba cruzando límites peligrosos. Oh my God, that was Roland. That was me really thinking I was talking to someone I wasn't talking to. Ya no era simplemente el tipo al que le gustaba empujar su cuerpo al extremo frente a cámara. Fuera del set, su comportamiento era errático, impredecible y cada vez más evidente que las sustancias lo estaban consumiendo. Sus amigos, los mismos que habían comenzado grabando videos caseros en un skatepark, ahora lo veían apagándose de a poco y eso los golpeó fuerte. El grupo entendió que si no hacían algo, lo podían perder para siempre. Así que tomaron una decisión difícil pero necesaria: intervenir y obligarlo a buscar ayuda profesional. Fue un momento tenso, emocional y muy duro para todos, pero Steve O aceptó. Pasó meses internado, lejos de cámaras, lejos del caos y lejos de todo lo que había arrastrado hacia ese lugar oscuro. Y cuando finalmente recibió el alta, algo cambió por completo. Ese sería el punto de quiebre en su vida. No volvió a consumir nunca más. Desde entonces ha mantenido su sobriedad hasta el día de hoy, convirtiéndose en uno de los ejemplos más fuertes de recuperación dentro del mundo del entretenimiento. Pero sin duda, estaba por llegar el golpe más devastador en toda la historia de Jackass. The famed actor and stuntman Ryan Dunn is dead today after a fiery crash in a suburb of Philadelphia. El 20 de julio del 2011, el grupo quedó completamente conmocionado al enterarse del accidente automovilístico que había sufrido Ryan Dunn, una de las figuras más queridas del equipo. Aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, Ryan y un amigo que también trabajaba como asistente de producción regresaban a casa después de haber salido de un bar cuando su vehículo perdió el control y ambos murieron en el acto. La noticia fue un mazazo emocional para todos, pero para Bam fue un golpe irreparable. He usually checks with us to see if these rumors are true. There's always rumors about Bam and the Jackass guys, so we always just usually call whoever it is and make sure they're okay. But this morning, I couldn't get hold of anybody, and I ended up calling the police station, and they confirmed it. That Ryan was in a bad accident. He's like one of our, our extra kid. It's not right. It's not right. How do you get through this? A lot of people have been worried about you. I can't. It was the worst phone call I've ever got in my life, waking up to that. Ryan no solo era un compañero, era su mejor amigo, su hermano en lo personal y en lo creativo. Bam, que ya venía consumiendo mucho alcohol antes de esta tragedia, quedó completamente devastado. La pérdida lo hundió todavía más, empujándolo hacia una espiral de adicciones y autodestrucción de la que, con el tiempo, se volvería casi imposible salir. El equipo de Jackass entró en una pausa. La muerte de Ryan los había dejado a todos en shock, pero Bam fue quien quedó completamente quebrado. Cayó en una depresión muy profunda y pasó meses encerrado en el sótano, mirando una y otra vez videos viejos de él y de su amigo, como si intentara volver a un pasado que ya no existía. Su vida se descontroló por completo, su matrimonio se vino abajo y su casa se transformó en un lugar donde constantemente aparecían desconocidos para beber y andar en skate. De a poco, Bam fue perdiendo todo lo que había construido, su estabilidad, sus vínculos y prácticamente toda la fortuna que había acumulado en años de trabajo. En un intento desesperado por mantenerse activo, empezó a hacer shows de stand-up en distintos puntos del país, pero quienes asistían lo veían en un estado frágil, desbordado, y en ese contexto de desorden y consumo,
comenzó a protagonizar situaciones cada vez más preocupantes. En una ocasión, durante una fuerte discusión con su pareja de ese momento, Bam perdió completamente el control y algunos fanáticos que estaban presentes terminaron grabando parte del altercado y compartiéndolo en redes. Esos videos se hicieron virales y dejaron en evidencia el nivel de inestabilidad emocional que estaba atravesando. We came early because you said to come early. Where is everybody? There's 50 people sold tonight. Take me home. All right, we'll go home. Now. Get my Range Rover and take me home. Intentó entrar en rehabilitación varias veces, pero ninguna de esas intenciones logró sostenerse. La bebida se había transformado en una lucha diaria que él mismo reconocía que no podía ganar. En 2020, Johnny Knoxville empezó a insistir con una idea que parecía imposible: reunir nuevamente a todo el equipo y hacer una nueva película de Jackass. La propuesta emocionó a todos, incluso a Bam, pero había un problema que no podían ignorar. La producción estaba extremadamente preocupada por su estado y antes de firmar cualquier contrato le pusieron condiciones muy estrictas. A Bam le ofrecieron $5 millones por participar en la película, pero a cambio debía ingresar en rehabilitación durante varias semanas y someterse a controles diarios de alcohol y drogas para demostrar que podía filmar sin poner en riesgo a nadie. Él aceptó encantado, parecía el comienzo de un gran regreso. Bam llegó a filmar unas pocas escenas de lo que sería Jackass Forever, pero rápidamente volvió a caer en la bebida, comenzó a fallar en los test y la producción no tuvo otra opción que despedirlo. Para él, aquello fue una traición imperdonable. I'm like, wait a minute. Are you telling me that I'm too jackass for Jackass? It was the definition of fucking torture. Yeah. They tortured me. You're planning on taking action against? Well, I mean, I didn't want it to come down to this, but I mean, I have no choice. They keep saying, Ben, we love you, and it's not about the movie. It is about the movie, because that's all I've been wanting to do for 10 years. It's supposed to be a fucking reunion of getting the band back together to pay our respects to Ryan Dunn. Yeah. Completamente furioso, Bam explotó, sintió que lo habían abandonado, que lo habían borrado de su propia historia, y su enojo mezclado con el alcohol lo llevó a una espiral todavía más oscuro. Who the fuck cares if I'm drunk as hell or not anymore? Jackass has put me through fucking hell on fucking wheels for a year and a half. I wrote them so many ideas, and if I'm not in the movie and they use my ideas, how do you think that that'll make me feel? The last thing I want to do is be in a courtroom with Jeff fucking Tremaine. I love him. If anybody cares about me, don't go see their movie, because I will make mine way fucking radder if you just Venmo me $1. Jackass was everything to me. And now I'm so relieved that Empezó a aparecer en redes en estados lamentable, insultando y atacando públicamente a sus antiguos compañeros, incapaz de controlar la bronca que llevaba encima. Jeff Tremaine is too much of a pussy to get in the ring with me. But Knoxville, if I double dog dare him, he says if I double dog dare anything, he'll do it. So, Knoxville, I double dog dare you to get in a ring with me without any boxing gloves, so I could ring, 1, 2, 3, let's go. I fuck you up. Let's go. Pussy. En 2020 se estrenó Jackass Forever, que recaudó $80 millones, un éxito modesto, pero suficiente para celebrar la vuelta del equipo original. Sin embargo, Bam no aparecía en la película ni era mencionado por nadie. Fue como si nunca hubiese formado parte de la saga, una ausencia tan grande que se notaba incluso sin nombrarla. Hasta hoy, ese sigue siendo el capítulo final de Jackass. Bam no volvió a acercarse al equipo y aún continúa su lucha contra el alcohol. En estos últimos años fue detenido varias veces por la policía, incluyendo episodios en la vía pública donde se lo encontró en evidente estado de ebriedad generando disturbios. La historia de Jackass parece una locura imposible,
Un grupo de amigos que, sin planearlo, cambió la televisión para siempre. Transformaron la irreverencia en entretenimiento y la amistad en una fuerza capaz de sostener y a veces de destruir todo a su paso. Pero detrás de las risas y los golpes había algo que pocas veces vimos: la fragilidad. Ninguno de ellos estaba preparado para la fama, para la presión, ni para vivir bajo la expectativa constante de ser indestructibles cuando, en realidad, eran tan humanos como cualquiera. Algunos pudieron recomponerse, otros aún siguen luchando y otros quedaron en el camino. Y es ahí donde Jackass dejó de ser solo un fenómeno televisivo para convertirse en una historia sobre límites, sobre decisiones y sobre lo caro que puede salir vivir siempre al máximo. Jackass fue un fenómeno, fue una época, fue una familia, pero también fue un recordatorio de que incluso las personas que parecen hechas de acero pueden romperse. Y quizás, al final, lo más importante no sea cuántas veces cayeron, sino cuántas veces intentaron levantarse. Ahora quiero leerte en los comentarios. Eso es todo, amiguitos. No olviden dejar su me gusta y suscribirte para no perder ninguno de nuestros documentales. Nos vemos en la próxima. Y no te olvides, si querés navegar seguro y ver todo lo que internet te esconde, probá CyberGhost VPN. Tenés una oferta especial, solo 2.03 al mes, acceso sin límites y 45 días de garantía. El link está en la descripción, te va a servir.